Tenemos a la mejor profesional, que es la doctora de la Puerta. Bienvenida, ¿cómo estás, doctora? Buenos días, gracias Julia por invitarme. No, gracias a usted por venir. Tengo además en mi mano un manual maravilloso escrito por la doctora, Un intestino feliz, cómo la microbiota mejora tu salud mental y te ayuda a manejar las emociones. Este libro, si ustedes quieren, puede estar en su casa, gracias a la doctora de la Puerta. Y doctora, cada vez está más demostrado que la salud mental y la salud de nuestro intestino están íntimamente relacionadas. Es que es lo mismo, la salud es la salud. Y entonces el intestino, lo que sí que vamos sabiendo cada vez más por experiencia clínica y por constatación de investigación científica, es que la microbiota determina en gran medida la salud general del organismo a nivel de muchas cosas, de el metabolismo, el sistema inmunitario, el digestivo, por supuesto, y el sistema nervioso, que es un poco el desarrollo del libro, la conexión de la microbiota intestinal, la salud intestinal con la salud mental, la salud psíquica. Que tanto ahora se habla de ese tema porque es el problema más importante que tenemos en este nuevo siglo. La salud mental nos preocupa y mucho en nuestro país. Por eso es importante que cuidemos nuestra microbiota. Y esa palabra ahora se ha puesto súper de moda, porque tú vas al médico y dices, a ver, la microbiota por aquí, la microbiota por allí. Entonces tú dices, la microbiota, ha dicho la doctora la palabra clave, intestino. ¿Dónde localizamos esa microbiota? ¿Cuál es su lugar, su espacio? Pero fíjate que la microbiota vive en todo el cuerpo. Exactamente. Todo el cuerpo está colonizado por microorganismos. Lo que ocurre es que hablamos de microbiota por defecto, refiriéndonos a la microbiota intestinal, porque de todo el cuerpo el intestino es donde tenemos mayor cantidad y mayor diversidad de microorganismos. Con lo cual hablamos de microbiota y hablamos de microbiota intestinal, pero tenemos bichos en todo el cuerpo. Todos bichos que son necesarios para poder vivir, porque estos bichos nos dan la vida, que a veces nos obsesionamos con estar súper esterilizados. En el capítulo, uno de ellos, el libro es, vuelvo a insistir, una maravilla, cuentas, doctora, como los animales que están en laboratorio, por ejemplo, que están aislados, que no tienen ese contacto con nada de ningún tipo de microorganismo, están mucho peor. Claro, es que se crían a conciencia, se llaman germ-free, libres de gérmenes, se crían así y se ve qué impacto tiene eso sobre su salud. Y luego se hace un segundo, se está investigando, por ejemplo, el sistema inmunitario. Y entonces se ve que los sistemas de defensa están atrofiados, tal, se les coloniza su intestino por microorganismos y todo eso se recupera. O sea, es la señalización de la microbiota. O sea, la interacción de la microbiota con nuestro cuerpo lo que permite a nuestro cuerpo estar saludable. Por eso es tan importante, por supuesto, que tenemos que mantener una higiene en todos los sentidos, pero es importante también que estemos en contacto con los bichitos, ¿verdad? Naturalmente. Que están en contacto con la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros abuelos, ¿qué hacían? Estaban en el campo y se encontraban ese tomate recién plantado que ellos mismos habían sembrado y se lo comían. En la misma huerta, doctora, claro, con una poquita sal que a lo mejor tienen en el bolsillo. Claro, y ya está. Y no les sentaba mal el tomate. Ya decimos, no, es que el tomate sienta mal, no. Sienta más el tomate manipulado. Claro, y además ya no solo manipulado genéticamente. Exacto. Y todo eso, que eso es un camino, sino además para que el tomate se coge sin terminar de madurar, para que se estabilice la maduración, aditivos, conservantes, colorantes, pesticidas. O sea, todo ese mundo es un mundo que complica mucho la alimentación saludable. Y todo eso está complicando nuestra alimentación y esa es la razón por la que nos preguntamos, ¿y por qué ahora tenemos tantos problemas digestivos? ¿Porque estamos comiendo peor, doctora, que comían nuestros abuelos? Naturalmente. Naturalmente hay dos patas. Estamos comiendo peor que comían nuestros abuelos, infinitamente peor. Y estamos mucho más estresados. Son dos... ¿Y por qué estamos tan estresados? Porque ellos hacían muchas más cosas que nosotros, ya, pero con menos recursos. Tenemos una vida muy rápida y muy apretada. Y eso, o sea, nuestro cuerpo no está preparado para esa demanda laboral, familiar. Queremos llegar a todo rápido, todo ahora, y eso se paga. Tenemos que parar un poco. Naturalmente que es necesario parar. Yo lo cuento en el libro, sí, El arte de parar y respirar.
El arte de parar y respirar y el decir también no cuando sea necesario. Hombre, claro. Porque ahora estamos continuamente con esa autoexigencia a todos los niveles, a nivel laboral, a nivel personal, queremos ser el mejor madre, la mejor padre, el mejor trabajador y a todo no se puede llegar, doctora. A todo no se puede llegar, pero bueno, la sociedad nos impone esa demanda y esa prisa y ese todo arriba y nosotros tenemos que decir, bueno, pues esto sí, hasta aquí, de esta forma y mediar eso, porque alcanzar a todo... Porque te puede parar, o sea, al final la salud te para. Claro. Y si no tenemos salud, no tenemos absolutamente nada. Si no te paras tú, te va a parar ella. Exactamente, te para tu propia salud. Y la salud no mira a nadie, aquí da igual quién seas. Sí. O sea, la salud te para. Tú pones en el libro muchísimos ejemplos, son casos reales, con otros nombres, de pacientes que han llegado a tu consulta en una situación bastante complicada. A mí me llama la atención el caso de un paciente que cuenta su historia, que tenía unos olores, es muy curioso, unos olores corporales muy extraños. Y dirá la gente, ¿y qué tiene que ver eso con la doctora de la puerta? Pues tiene que ver. Claro, ¿sabes por qué? Mira, cuando hay desorden en la microbiota intestinal, a veces crecen microorganismos. La microbiota intestinal es un equilibrio de las propias bacterias que tenemos en la tripa, entre ellas y con nosotros. Entonces, si ese equilibrio se rompe, por la razón que sea, se genera una disbiosis, que es otra palabra nueva, ¿no? Desorden de microbiota. Y entonces, esa disbiosis siempre empieza por una pérdida en las bacterias que estabilizan el normal funcionamiento. Asociado a eso, a veces sobrecrecen otras bacterias, porque como rompemos el equilibrio, porque perdemos los cimientos, crecen otras. Y en este sobrecrecimiento crecen microorganismos que generan sustancias que huelen. Se absorben, naturalmente se generan en el intestino y se absorben y pasan a circulación. Y piensa que la piel... A través de la piel. Claro, la piel, el hígado y el riñón son los 3 emuntorios que se llaman, son los 3 órganos de liberar toxinas, con lo cual naturalmente que cambia nuestro olor cuando estamos enfermos y cuando sanamos. Qué curioso, doctora. Y ese olor de ese paciente concretamente que decía que era un olor como ácido, un olor molesto. Amoníaco. Amoníaco, exactamente, amoníaco, que a lo mejor habrá gente que diga, oye, pues yo ese olor lo he tenido. Pues habría que investigar a ver qué está ocurriendo. El teléfono está abierto, pueden preguntarnos, pueden mandarnos un WhatsApp como ustedes prefieran, pero fíjense ustedes, ese olor amoníaco, ¿y qué le pasaba a ese paciente, doctora? Tenía un sobrecrecimiento de un grupo microbiano que producía un metabolito que filtra muy bien por piel, ¿vale? Tenía una saturación hepática porque normalmente el hígado es un buen filtrador, es una grandísima depuradora en el organismo, el hígado. Pero como esa disbiosis tenía muchos años de evolución, el hígado tenía cierta saturación funcional y entonces eso multiplicaba, como el hígado no filtraba bien, era el resto de órganos y ahí en su caso fue la piel y entonces era al tener una pequeña saturación hepática, la disbiosis y un hígado que no terminaba de filtrar bien, la piel era lo que le tiraba. Y doctora, cuando lo trataste, aparte de sentirse muchísimo mejor, tenía muchísima sintomatología. Desapareció el completamente. olor. Completamente. Volvió a recuperar su olor, él se reconoció con su olor de siempre, que cada uno tenemos el nuestro. Doctora, todo empieza desde el momento en el que nos engendramos, porque antes se decía que lo que ocurría dentro del vientre materno era estéril, ahora se ha comprobado que eso no es así, también hay otro capítulo que dedicas a ese tema y ya empieza todo desde el momento que se engendra esa criatura. Claro, efectivamente, antiguamente decíamos que intraútero, dentro de la tripa de la madre, no había microorganismos, que era un ambiente estéril. Ahora sabemos que no, que sí hay microorganismos dependientes de la microbiota intestinal de la madre, de la microbiota vaginal de la madre y de la microbiota oral de la madre. Son los 3 ecosistemas que migran microorganismos al feto, a la placenta, al líquido amniótico y al intestino del bebé intraútero. Una cantidad muy pequeña, es verdad, pero ya empieza a haber microorganismos ahí. Realmente la gran colonización es el parto y los primeros semanas, meses de vida con la lactancia. Siempre mejor un parto, por eso que una cesárea, ¿verdad, doctora? Claro, es que en el parto vaginal, la vagina de la mujer es muy rica en un tipo de microorganismo que se llama lactobacillus
que es lo mejor que nos puede llegar como casilla de salida a la microbiota intestinal del bebé. Es el mejor amigo que nos puede poner cuando somos Claro, y entonces, nacidos. de hecho, hay una línea de investigación americana que los niños nacidos con cesárea se recomienda coger una gasita, untarla en el flujo vaginal de la madre y restregársela al niño por la cara, por la boca, para impregnar lo que hubiera sido, para imitar lo que habría sido un canal de parto. O sea, para imitar lo que hubiera ocurrido cuando hubiera salido por el canal de parto. Entonces se le impregna con el flujo vaginal, se le impregna la carita. Y se recomienda que eso se haga así, doctora. A mí me parece una idea magnífica. A mí me parece maravilloso. Pues eso no se hace. Eso debería de hacerse los hospitales, no en todos. No en todos, pero se debería de hacer. Es una buena recomendación y si no, pues mira, lo hacemos nosotros. Es un consejo de la doctora de la Puerta. Fíjense ustedes, si ya empieza ese proceso, ya hemos salido del vientre materno, ha dicho la palabra lactobacillus, ahora también estamos aprendiendo mucho de todo lo que tiene que ver con nuestro aparato digestivo y compramos esas cajitas que ahora nos dicen, toma probióticos. Eso antes ni existía. Vas a tomar un antibiótico, tómate, y aparece la palabra lactobacillus y otras cuantas más. Sí. ¿Te parece que el uso de probióticos es recomendable? Sin duda. Lo que pasa es que tómate un probiótico, es como vete a América. Totalmente. Quiero decir, ¿dónde me voy? ¿Me voy a Argentina, me voy a Canadá, me voy a México o me voy a Estados Unidos? O sea, los probióticos ahora mismo están tan especializados que yo tengo una diana terapéutica, o sea, yo puedo buscar qué quiero. ¿Qué tipo de probiótico es el adecuado para cada persona? Claro, en qué cantidad, qué tipo de bichos, cuánta carga, dónde quiero que actúe, cómo quiero que actúe. O sea, hay mucha especificidad. Por eso a mí me pasó un caso, y esto lo cuento ya es real, yo tengo gemelas y resulta que una de ellas había estado con un antibiótico porque tenía una infección urinaria y entonces tomaba antibiótico. Yo le estaba dando todo el tiempo probióticos, que me lo recomendó mi pediatra, mientras que tomaba ese antibiótico. Y la otra, pues no había tomado, evidentemente, probiótico porque no tenía esa patología. Y estuvo con unas anginas bastante importantes. Y entonces la que estaba tomando los probióticos, que se lo contagiaban todo, no tuvo esas anginas. Y cuando fui a ver a un médico me dijo, doctor, pues como yo soy muy creyente en esto, doctor, es por los probióticos. Sí. ¿Qué esta nos ha puesto tan mal? Y me dice, eso son tonterías. Mira, me sentó de mal, no he vuelto a la consulta. Eso lo digo en serio. No, refuerzan el sistema inmunitario. ¿A que sí, doctora? Sí. Mira, piensa que el sistema inmunitario es nuestra barrera de defensa, ¿no? El 80% de las reacciones inmunitarias se producen en el intestino. Con lo cual, es la barrera de comunicación más grande entre el interior y el exterior. La luz de la tripa, la luz del intestino, es el exterior. ¿Por qué? Porque en el principio y el final, en la boca y en el ano, están comunicados con el exterior. Con lo cual, toda la superficie interior del intestino, que es está colonizada por microorganismos, son reacciones inmunitarias todo el rato. Y hay una cosa importante que enseña la microbiota a nuestro sistema inmunitario, y es a diferenciar. ¿Tú qué eres? ¿Un tomate? Yo no tengo que hacer nada. ¿Tú qué eres? ¿Un bicho? Sistema inmunitario, espabila, que nos tenemos que defender. Exacto. O sea, es diferenciar y arrancar esa defensa. Esa reacción inmunitaria arranca en el intestino porque nuestro intestino es capaz, entrenado por la microbiota, a diferenciar tú qué eres. Totalmente, doctora. Yo estoy con la boca abierta. Bueno, el sueño también tiene que ver, porque ¿cuántas personas hay que nos están viendo ahora mismo desde su casa que dicen, no duermo bien? Y a lo mejor dicen ustedes el estrés o he tenido una situación complicada, pero también tiene mucho que ver nuestra vigilia, nuestro estado de vigilia, nuestra manera de conciliar con nuestra microbiota, doctora. Sí, muchísimo. De muchas formas. La microbiota es una gran fábrica de producir sustancias, ¿no? Y entonces algunas de ellas... La serotonina que a mí me encanta. Claro, te iba a contar ahora. La serotonina, fíjate que es la hormona de la felicidad, de la alegría, es el neurotransmisor. Los neurotransmisores son las palabras del sistema nervioso, son las sustancias que produce el sistema nervioso para hacernos sentir de una forma u otra. Pues la serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 80-90% de la serotonina circulante en todo el cuerpo se produce en la tripa, señalizada por la microbiota. Y el escalón metabólico de la serotonina, el siguiente, ¿cuál es? La melatonina, la hormona del sueño. Con lo cual, si yo tengo mal la microbiota produciendo mal su rendimiento metabólico, que se llama, en vez de producir unas sustancias, produce otras, puedo tener un déficit en la producción y en la señalización de los estímulos del sueño. Curiosamente, muchos niños que nacen neonatos y que incluso a lo mejor han tenido un parto por cesárea, porque la mayoría suelen ser por cesárea, duermen mal.
Entonces, esto tiene que ver un poco porque no han experimentado todo ese No han proceso y no les están cuesta, colonizando, ¿verdad, doctora? sí. Conciliar el sueño. Hablabas también en el libro del triptófano, que ahora también muchos complementos tienen que ver con el triptófano. El triptófano, sin embargo, sí que lo podríamos tomar como complemento. Claro, en muchos alimentos está. Claro, porque También mira, ayuda a dormir. en esa cadena serotoninérgica que decíamos, que termina en melatonina, ¿cuál es el primer escalón de esa cadena? Es el triptófano. Entonces, para que se produzca serotonina, yo necesito tener triptófano. Y mi cuerpo apenas es capaz de producir triptófano, ¿vale? Entonces, ¿eso significa que me tengo que suplementar con triptófano? No. Tengo que comer bien, porque hay muchísimos alimentos ricos en triptófano. El plátano, las carnes blancas, los lácteos, el pescado azul, el aguacate, la leche. O sea, un montón de alimentos ricos en triptófano. Hace una alimentación completa, diversa, variada. Mira los niños que sabios son, que cuando son chiquitines quieren su teteja cuando están para dormirse, ¿verdad? Claro, o sea, ellos son sabios. O sea, se enganchan en su teteja, pum, y se duermen, porque están teniendo esa sustancia. Y el vasito de leche caliente antes de acostarnos. Yo cuando estoy nerviosa, yo digo, me ha pasado días a lo mejor que hemos tenido que hacer aquí alguna gala nocturna, que llegamos como muy estresados, con la adrenalina a tope después de estar en directo. Y me apetece un vaso de leche y me duermo con una magdalenica y digo, qué bien me sienta a mí. En la gloria. De verdad, doctora. Bueno, pues María nos llama desde Villarrubia y ella tiene 60 años. Ella tiene artritis reumatoide. Ella nos pregunta si habría algún tipo de probióticos que la podrían ayudar a ella para ese tipo de enfermedades autoinmunes. Vale, las enfermedades autoinmunes son multifactoriales, quiero decir, hay muchas patas, tienen muchas patas. ¿La microbiota cómo influye en esas enfermedades? Modulando la inflamación, ¿vale? Entonces sí que podemos utilizar probióticos estabilizadores para ayudar a bajar la inflamación y que esa enfermedad, que no se cura con probióticos naturalmente, pero si consigo bajar inflamación sí que mejora el dolor, mejora la movilidad, el paciente se siente mejor. Sentiría menos dolor. Claro. O sea que sí es importante. ¿Y qué grupo de probióticos suelen ser? Bueno, ahí lo que pasa es que Lactobacillus bifidobacteria son los grandes estabilizadores, se podría trabajar con cepas más inmunomoduladoras, lo que pasa es que pueden tener contraindicación con algunas medicaciones. Con alguna medicación que tome con lo cual me da un poco, no sé qué, meterme... Pero sí que a lo mejor ese básico, que lo consulte con su médico de cabecera, ¿verdad? Pero lo que sí que le mandamos ese mensaje a usted, amiga, es que si toma esos probióticos, esa actividad podría mejorar el escenario de inflamación. Mejorar. Incluso, igual que a lo mejor antes decíamos, pues voy a tomarme un complejo vitamínico. Está demostrado, doctora, que si tomamos, por ejemplo, probióticos los 10 primeros días de cada mes durante 3 o 4 meses, yo lo hago así. Esa es tu receta. De los probióticos. Oye, que yo este invierno me he puesto bastante menos mala. Yo digo, pues algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver, doctora. Claro, pero eso lo puedes hacer con una alimentación consciente, sin necesidad de suplementarte probióticos. O sea, en el libro cuento las patas de la alimentación que nos ayuda a mantener la microbiota. Si eres consciente con la alimentación, está bien que tomes probióticos si te da la gana, pero que si alguna vez vivimos tan entreperisa, doctora. Claro, bueno. Es verdad, dice, bueno, me ayuda, pero volvamos... Da una receta básica de los alimentos que no pueden faltar en esa cesta de la compra, que mucha gente se irá a comprar seguro. Alimentos fermentados. Todo tipo de alimentos fermentados, los de toda la vida, el yogur, el queso, ¿vale? Nos ponemos un poco más finos, el kéfir, el chucrut, la kombucha, nos ponemos más finos todavía, tempeh, miso, sakai, esos son ya más raros, pero el yogur, la cuajada, el kéfir, el queso, es verdad que la carga probiótica es pequeña, pero no dejan de ser fermentados de calidad. La fibra. O sea, alcachofas que nos ha hecho chochas, perfecto, maravillosas. No nos puede faltar la fibra, ¿vale? Hay unos elementos que a la microbiota le gustan mucho de los alimentos que se llaman polifenoles, es un tipo de prebiótico. Prebiótico es el alimento de las bacterias, el alimento de los probióticos, ¿vale? Y entonces los polifenoles, ¿dónde los encontramos? En muchas frutas, frutos rojos, en la granada, hay también en el aceite de oliva, en la cúrcuma es un poco más rara, pero en el café, en el chocolate. Fíjate, son alimentos normales y corrientes. Doctora. O sea, evita grasas saturadas, refinados, procesados, alimentos no azúcares. fermentados. Claro, entonces compra ingredientes y cocina, no compres comida. Compra ingredientes, lo que decíamos antes de los abuelos, ¿no? Compra ingredientes y cocina.
¿Qué pasa? Que tenemos esa vida rápida, 10 minutos para comer, y dice, y ahora 10 minutos para comer, y como no me caliente algo, a ver cómo en 10 minutos para comer. Estamos liando ahí, imagínate. Claro. Alimentación, alimentación y alimentación, doctora. Volver a las recetas, que nos empeñamos en buscar ahora recetas mágicas. Si no tenemos que ir nada más que a nuestra abuela y preguntarle, Claro. ¿y tú qué hacías? Y ahí tenemos la receta. Sí. Doctora de la Puerta, muchísimas gracias. De verdad, un número del 1 al 55, doctora. El 55. El 55. Pues mira, pues para Julia de Nerpio se lleva la obra de la doctora de la Puerta, Un intestino feliz. Ahora se va a publicar además en Estados Unidos. Es una maravilla, de verdad, no se lo digo por decírselo, ya me conocen que yo no digo las cosas por decirlas. Tienen que tenerlo en casa, les va a ayudar a conocer mejor cómo funciona su aparato digestivo, a estar mejor. Y muchas veces decimos, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me pasa? Pues es que tiene que ver mucho la felicidad con nuestro intestino. Naturalmente. Doctora de la Puerta, ha sido un placer de verdad tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Nos declaramos fan de usted totalmente y queremos que venga más a vernos. Gracias, doctora. Gracias. Un beso enorme. Continuamos en Estando Contigo.